vamos a comenzar un capítulo nuevo de nuestra confesión de fe, el capítulo 19, que habla de la ley de Dios. Ahora bien, hoy lo que vamos a hacer, hermano, es que vamos a introducir este tema tal y como la confesión lo dice. Y lo vamos a dejar ahí porque el próximo domingo ya es, el próximo domingo que viene ya va a ser nuevo año, el próximo año. Y lo que vamos a hacer, hermano, quiero anunciar, lo que vamos a hacer a partir del año que viene, en el mes de enero, vamos a hacer un alto al estudio de la confesión de fe. Y vamos a dar una serie acerca de la enseñanza bíblica, acerca del diezmo y las ofrendas. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de eso y por qué es importante para nosotros? Pero eso lo vamos a hacer empezando el nuevo año. Pero hoy, por eso que hoy solamente vamos a introducir, hermano, el tema de la ley de Dios. También tengo que decir, hermano, que hoy, hermano, el estudio va a ser más fácil para muchos de nosotros, porque ya este tema lo hemos estado tratando también los miércoles. De todas maneras, al terminar el servicio, usted tiene alguna duda, alguna pregunta, no duden en preguntarme, porque este es un tema muy, muy importante. Quiero que lea conmigo Éxodo capítulo 20, y vamos a leer, hermano, desde el verso 1 hasta el verso 7. Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 7. Amén. Fíjense, a su lado hay alguien que no tiene Biblia, para que todos podamos leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de leer y estudiar tu palabra. Después de haber alabado tu nombre, Señor, a través de cantos, después de haber adorado tu nombre, Señor, a través de nuestras ofrendas, Señor, nosotros queremos rogarte ahora que tú, Señor, hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, nosotros confesamos nuestra inhabilidad, nuestra incapacidad natural de poder entender tu palabra por nosotros mismos. Señor, también confesamos nuestra inhabilidad natural de poner en práctica tu palabra. Amén. Y es por eso que te rogamos en esta noche, en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, que tengas a bien, Señor, darnos un corazón entendido para poder entender tu palabra. Amén. Y fortalécenos, Señor. Habilítanos como haces siempre para poder aplicarla a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Y amén. Amén. Amados hermanos, hoy vamos a comenzar con el capítulo de la ley de Dios. Y quiero leerles lo que dice la confesión, hermano. En el capítulo 19 vamos a estar principalmente en el párrafo 1. Y dice de esta manera: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción. Y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Básicamente, hermano, este es el primer párrafo de nuestra confesión de fe. Y como ustedes recordarán, nuestra confesión de fe, la manera en que está escrita es el primer párrafo. ¿De qué habla el primer párrafo? En cada capítulo, el primer párrafo, ¿de qué habla? ¿Qué trata el primer párrafo?
El concepto de la doctrina. El concepto de la doctrina. Esto es importante y yo se lo voy a repetir hasta que usted se lo grabe, hermano, porque es importante que usted sepa esto a la hora de usted leer la confesión, para que usted sepa cómo está redactada. Y el primer párrafo, hermano, cuando usted lo lee, es precisamente esto, la declaración de la doctrina, de qué se trata la doctrina. Y los párrafos que le siguen, ¿verdad?, a cada capítulo, hablan, es el desarrollo del concepto del primer párrafo, ¿verdad?, una explicación un poco más amplia. Ahora, ¿qué nos dice este párrafo acerca de la ley de Dios? Bueno, lo primero que este párrafo nos dice es que Dios le dio una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Es lo primero que la confesión dice acerca de la ley de Dios, hermano, y obviamente se está refiriéndose a cuando Dios creó al hombre. Dios puso en el corazón del hombre esta ley de obediencia escrita en su corazón. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia, a Romanos capítulo 2, verso 12a, y después versículo 14 al 15. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 2, verso 12, la parte A, y luego el versículo 14 al 15. ¿Quién no quiere leer, hermano? Dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. Amén. Hermanos, este es un pasaje que cuando usted lo lee así rápido, puede parecer un rompecabezas, ¿verdad? Porque es un poquito complejo, pero yo quiero que tú pienses ir despacio en este versículo. Mira el verso 12. Pues todos los que han pecado sin la ley. Cuando Pablo dice a los romanos, todos aquellos que han pecado sin la ley, ¿a quién se está refiriendo? A los gentiles. Él se está refiriendo a los gentiles que no tenían la ley. Pero cuando dice que los gentiles no tenían la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? Los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos. Por eso es que él dice, en el verso 12, pues todos los que han pecado sin la ley, o sea, sin tener los 10 mandamientos, sin la ley también perecerán. De manera, amados hermanos, ¿qué es lo primero que nos está diciendo Pablo ahí? ¿Qué es lo que entendemos nosotros de eso? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que todos los seres humanos, aunque nunca hayan leído la Biblia, aunque no tengan ningún tipo de conocimiento bíblico, hermano, aunque nunca hayan agarrado en su mano una Biblia, delante de Dios permanecen condenados. Son culpables, como dice el hermano Ali, delante del Señor. Y es por eso y la razón por la cual eso pasa es por lo que dice la confesión, porque Dios en Edén nos dio una ley de obediencia universal. Esa ley de obediencia universal no fue solamente para Adán y Eva, fue para toda la posteridad de Adán y Eva, para todos los descendientes de Adán y Eva. Una cosa era cierta, hermano, aún en el nivel más elemental, el hombre sabía y sabe que tiene que obedecer a Dios. Ahora, ese versículo 12 nos lo ayuda a entender el 14 y el 15. Dice el verso 14, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, o sea, no tenían los 10 mandamientos, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son ley para sí mismos. ¿Qué es lo que significa esto? Una vez más, le está diciendo, aunque ellos no
ellos hacen la ley, ellos, ¿saben? Hacen lo que es de la ley, ¿por qué? Por instinto. Por instinto. Porque Dios escribió su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y es por eso que la Biblia dice, Pablo dice que a unos gentiles, ellos mismos, en sí mismos, son ley. Ustedes se recuerdan, cuando estábamos empezando el primer estudio que dimos de la serie de la ley de Dios los miércoles, mencionábamos que la ley, habían 3 tipos de leyes, la vamos a ver ahorita, pero la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, tienen 3 funciones. ¿Se recuerda que hablamos de eso? La primera función de la ley, ¿cuál era? Mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a Cristo. La segunda función de la ley, ¿cuál era? Restringir, ¿qué cosa? El mal. El mal, ¿a dónde? En la sociedad, entre los hombres. ¿Verdad? Porque el hombre tiene escrita, el hombre sabe lo que debe hacer y lo que no puede hacer. Lo que pasa es que por nuestra naturaleza pecaminosa, porque somos hijos de desobediencia, nosotros decidimos romper la ley de Dios. ¿Ves? Ahora bien, mira también, hermano, esto. Dice la confesión que Dios le dio una ley de obediencia universal, escrito en su corazón, un precepto en particular. ¿Cuál fue el precepto en particular que Dios le dio a Adán y a Eva? No comer del árbol. ¿Verdad? Pero este precepto, hermano, en particular, fluye o se desprende ¿de qué? De la ley de obediencia universal que Dios escribió en el corazón del hombre. ¿Sí lo puede entender, hermano? Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, ahí está la cita bíblica, hermano, que habla de esto. Pero ¿por qué esto es importante? Porque muchas personas, cuando nosotros les predicamos el Evangelio, te van a decir, ¿por qué razón nosotros tenemos que llevar el castigo de Adán y Eva si nosotros no fuimos los que mordimos el fruto? Si no has escuchado personas decir eso, nosotros no mordimos el fruto, fueron ellos. Y ciertamente, aunque nosotros no mordimos el fruto, aunque nosotros no quebramos ese precepto en particular, de todas maneras nosotros, hermano, al heredar una naturaleza pecaminosa, el instinto natural nuestro es rebelarnos en contra de ellos. ¿Ves? De manera que aunque nosotros no estuvimos en Edén, pero porque Adán y Eva son los representantes de la raza humana, su culpabilidad le fue imputada a toda su posteridad. Porque los que estaban obligados a guardar la ley, los que estaban sujetos a esa obediencia universal, no eran solamente Adán y Eva, sino toda su descendencia. Esa ley Dios la dio para todos los seres humanos. Y habiendo dicho esto, también, hermano, es necesario aclarar, y de esto hemos hablado los miércoles, que los 10 mandamientos no solamente aplican para los cristianos. Todos los seres humanos, aún el más ateo, aún el más, no importa qué opinión los hombres puedan tener de Dios, todos los seres humanos están obligados, bajo obligación de guardar esta ley. O sea, porque esta ley refleja ¿qué cosa? El carácter moral de Dios. Y es por esa ley que los hombres van a ser juzgados. Ahora bien, también la confesión dice que por lo cual, o sea, porque Dios nos dio esa ley, dice, por lo cual le obligó a él, ¿a quién a él? A Adán y a toda su posteridad a la obediencia. Un principio claro, hermano, que nosotros vemos en la Escritura desde, hermano, el Génesis, desde el comienzo del libro de Génesis, es que Dios, hermano, una de las cosas, lo que Dios demanda del hombre, ¿qué cosa es? Obediencia. Obediencia a su palabra. Y ahí también encontramos la respuesta a preguntas que nosotros también nos hacemos. ¿Por qué? ¿Sabe? ¿Por qué Dios puso un árbol del cual no debíamos comer? ¿No era más fácil que Dios no hubiera puesto ese árbol? ¿No fuéramos más felices si Dios no hubiera puesto ese árbol?
El asunto es, hermano, que Dios puso ese árbol porque Dios es Dios. Porque Él es el dueño de la creación y Él hace con la creación y en la creación lo que Él quiere, cuando Él quiere y cuando Él quiere. Y había un principio en el hecho, en ese precepto particular de Génesis capítulo 2, había un principio que todos los hombres tenemos que tener presente. Y es que el camino de la vida y el camino de la bendición es la obediencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y esa obediencia a esa palabra no es, hermano, no es opcional. Es como obligatorio. Cada vez, a medida que nosotros vamos estudiando más este tema, hermano, yo cada vez me asombro más y yo me digo, ¿cómo es que muchos de nosotros creemos que estos 10 mandamientos no están bien? ¿Cómo es que hay tantos hermanos que creen que estos 10 mandamientos no están bien? Se revela el carácter de Dios. Y todos los hombres estamos bajo obligación para cumplirla. Ahora bien, quiero hablar un poquito, hermano, acerca de las 3 distinciones de la ley. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuáles son las distinciones de la ley? ¿Cuántos tipos de ley? O sea, hay una sola ley, pero esa ley tiene 3 distinciones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Cuáles son esas 3 distinciones de la ley? Moral. La ley moral de Dios, muy bien. ¿Cuál es la otra distinción? Sanitaria o higiénica o Ceremonial. ¿Y la otra cuál era? ¿Cuáles son las 3 distinciones? Ya vimos ceremonial, moral. ¿Y la otra cuál es? La ley civil. Dios le dio una ley al pueblo de Israel y esas leyes tienen dentro de la ley había estas 3 distinciones. La ley ceremonial, vamos a buscar Hebreos capítulo 8, versos 4 al 5. Hebreos capítulo 8, versos 4 al 5, hermano que lo tenga, se pone en pie y lo lee. Amén. Dice, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que representan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice de él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, para poder tener el contexto de este versículo que el hermano Ubaldo leyó, mira el versículo 3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según, ¿qué cosa? La ley. La ley. So, había una ley que dirigía, que regía todo el sistema sacerdotal y todo el sistema sacrificial del pueblo de Israel. Ellos tenían que hacerlo conforme La ley. a la ley. Amados hermanos, y esto era tan riguroso que, por ejemplo, si un israelita quería ofrecer una ofrenda por su pecado, cualquier ofrenda, Como Saúl. y él decía, yo quiero ofrecer esto para el Señor, porque mi Dios se lo merece. O yo quiero dar esta ofrenda porque Dios perdonó mi pecado y yo quiero adorar su nombre. Y él iba y ofrecía la ofrenda él mismo. ¿Qué pasaba? Moría. Y yo me pregunto, hermano, ¿no tenía ese hombre buena intención de ofrecer un sacrificio a Dios? ¿Sí o no? Sí. Tenía buena intención. ¿Es algo bueno que él quisiera ofrecer ese sacrificio a Dios? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí era bueno. Pero ¿por qué moría? Porque Dios había estipulado la manera en que nosotros podíamos, o en que el pueblo de Israel podía entrar a su presencia, o podía, ¿quién eran los
obligados de dar los sacrificios, de ofrecer los sacrificios. Y si nosotros pasamos, o el hombre pasaba por alto esa regla, ¿sabe? El juicio de Dios iba a venir. Y el mismo, aunque nosotros, o sea, el texto mismo te dice que todas estas cosas, fíjate cómo dice el verso 5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Todo esto está hablando, hermano, de la ley ceremonial del pueblo de Israel. Ahora bien, obviamente, es por esto, por lo que dice el verso 5, que era copia y sombra de las cosas celestiales. Es por eso que nosotros, una vez venido Cristo, nosotros no tenemos que llevarnos por esa ley. Esa ley se terminó. ¿Por qué? Porque tuvo su cumplimiento en Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso nosotros no tenemos sacerdote, porque hay solamente uno y es Jesucristo. Ahora bien, lo que sí está vigente es el principio detrás de ese mandamiento. ¿Y cuál es el principio que hay detrás de este mandamiento? Míralo en el verso, al final del verso 5. ¿Quién lo quiere leer, hermano? ¿Quién lo quiere leer? Solamente al final, donde empieza, hermana. Exacto. Mira todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hasta ahí. ¿Qué principio hay ahí, hermano? ¿Cuál es el principio que está implícito ahí, que es transferible a este tiempo? La obediencia. Fíjate que él no le dijo, hazme un tabernáculo como tú creas que es mejor. No, él dijo, mi tabernáculo no como tú quieras hacerlo, sino como se te fue mostrado. Y ese es el principio transferible. Nosotros a la hora de adorar a Dios y de acercarnos a Dios, no podemos venir como nosotros querramos, ni podemos ofrecer lo que nosotros querramos ofrecer. Tenemos que hacer exactamente como Dios ha estipulado en su palabra. O sea, el principio es transferible, pero ya esta ley ceremonial se terminó porque se cumplió en Jesucristo. La otra distinción, hermano, es la ley civil. ¿Qué es lo que regía la ley civil? O este aspecto de la ley. Bueno, esto tenía que ver más que todo con la manera en que ellos iban a relacionarse los unos con los otros. Las reglas que iban a definir o a regir la manera en que ellos iban a resolver conflictos entre ellos. La ley civil era como el código penal de la nación de Israel. ¿Verdad? Mira Éxodo 22, versos 14 a 15. Amén. Éxodo capítulo 22, versos 14 a 15. ¿Quién no quiere leer, hermano? Si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en su ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Gracias, hermano. Esta ley, ¿por qué esta ley no está vigente hoy para nosotros? ¿Por qué este aspecto de la ley no está vigente para nosotros hoy? Porque ninguno somos ciudadanos de Israel. Exactamente, porque esta ley fue dada específicamente, este aspecto de la ley es específicamente aplicado específicamente a la nación de Israel. Nosotros aquí en Estados Unidos no tenemos que llevar por el Código Penal de aquí de Estados Unidos. Hermano, el teléfono está sonando.
Es por eso, hermano, que esta ley ya no aplica para nosotros, esta parte de la ley. Ahora, también, hermano, está la ley moral. Y quiero que este versículo que te voy a poner aquí ahora, quiero que lo marques en la escritura. Éxodo capítulo 31, verso 18. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Y dijo a Moisés, cuando acaba de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Fíjate, hermano, ¿cuál fue la única ley que Dios escribió con su propio dedo? Los 10 mandamientos. Y esto es una de las cosas que hace que los 10 mandamientos tengan el lugar que tienen en la vida del pueblo de Dios. Es de ahí la importancia de estos 10 mandamientos, porque fueron escritos no solamente en el corazón del hombre, sino por el dedo de Dios fue escrito en 2 tablas de piedras. Y estas son las 3 distinciones, hermanos, de la ley de Dios. Y habiendo dicho esto, hermanos, nosotros queremos decirles, es por eso que nosotros queremos, hermanos, enfatizar que de estos tres aspectos, el único aspecto que está vigente es la ley moral de Dios. Amados hermanos, quiero que veamos ahora por un momento lo que dice la confesión acerca de la obediencia a la ley de Dios. Según nuestra confesión y basado en lo que la Escritura dice, la obediencia a la ley es personal. Cada individuo, cada persona tiene la obligación de cumplir la ley de Dios. Mira Romanos capítulo 10, verso 5. Amén. ¿Lo quiere leer, hermano Walter? Dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ello. Amén. Eso habla, hermano, de que la obediencia a la ley de Dios es de ¿qué? Es de aspecto personal. Personal. Déjame decirte algo, hermano, porque esto es muy importante. Fíjate el principio que hay aquí. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá, ¿por qué? Por ella. Por ella. Amados hermanos, obviamente este pasaje habla del carácter personal de la obediencia a Dios. Y obviamente también este versículo apunta sobre todas las cosas a nuestra necesidad que tenemos de ¿qué? De Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era, hermano, el corazón de la ley? El corazón de la ley, hermano, la esencia de la ley era esta. Haz esto y vivirás. Ahora yo me pregunto, hermano, porque Moisés dijo, el hombre que cumpla esta ley, por cumplirla vivirá. ¿Quién puede cumplir la ley? Solamente Cristo. Es por eso que tú y yo necesitamos a Cristo. Por esto, hermano. Porque está establecido este principio. Yo quiero que usted me escuche bien. Este principio dice, hermano, que inevitablemente para nosotros poder tener vida tenemos que obedecer la palabra de Dios. Eso no es una cosa del Antiguo Testamento. Eso es un principio perpetuo. El que cumpla esta ley morirá. Él vivirá. El que no la cumpla, ¿qué va a pasar? Va a morir. Es por eso que todos los hombres permanecen, hermano, o nacen bajo condenación, porque ningún hombre puede cumplir la ley de Dios a la perfección. Y
por no cumplir lo que merecemos el castigo. Es por eso que la ley nos muestra nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios y nos lleva a mirar a uno que sí la cumplió, que es Jesucristo. Es por eso que, como siempre nosotros decimos, el mayor tesoro de los cristianos es Jesucristo. Porque Él cumplió la ley a la perfección, a favor de todos aquellos que iban a creer. Amén. Amén, hermano. Amén. Fíjate, hermano, la obediencia a la ley debía ser exacta, debe ser personal y debe ser exacta. Antes de ir al texto, al próximo texto, solamente quiero enfatizar algo en el primer punto de que la obediencia es personal. Tu mamá y tu papá pueden ser muy cristianos, pueden cumplir la ley. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que tu mamá y tu papá cumplan la ley de Dios a la perfección y son muy cristianos. A menos de que tú la cumplas exactamente como está escrito, tú no vas a ser salvo. No importa si tu mamá y tu papá lo son, porque la obediencia es personal y la salvación es personal también. Porque hay muchas personas que piensan que, bueno, si yo soy cristiano, soy salvo, mis hijos también son salvos. Y eso es un error, porque la salvación es personal, porque la obediencia a Dios es personal. Es por eso que todos necesitamos a Cristo. Es por eso, Padre cristiano que estás aquí en esta noche, que nosotros te repetimos una y otra vez. Aprovecha cada oportunidad que tú tengas para darle la ley y el evangelio a tus hijos. Llévalos a mirar al único que puede salvar sus almas. Hazle ver la importancia que tiene el evangelio en sus vidas. Porque ¿sabes qué, hermano? En estos días estamos hablando de la Navidad y comentábamos que el mundo, hermano, todos los años, sean cristianos o no, todos celebramos la Navidad de diferentes maneras. Los que no son cristianos aprovechan esa oportunidad para reunirse con la familia y tener una comida juntos. Pero lo hacen ¿por qué? Porque están celebrando la Navidad. Vamos, hermanos, el mundo cada año que celebra la Navidad se condena, aumenta más su condenación, porque no tienen excusas. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos domingo tras domingo vienen a la iglesia. Y ellos domingo tras domingo escuchan la palabra de Dios, pero si nosotros no oramos por ellos, y nosotros, hermanos, no le damos constantemente la ley y el evangelio a nuestros hijos en nuestras casas, ellos, hermanos, permanecen bajo condenación y no tienen excusa. Porque ellos están oyendo domingo tras domingo la palabra de Dios. Y aunque no la escuchen, dice la Biblia, que porque Dios escribió su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, todos están obligados a cumplir. Y es por eso que nosotros debemos darle a nuestros hijos el evangelio, apuntarles a aquel que es el único que puede cumplir la ley. Mira este texto bíblico, Gálatas 3, 10 al 14. Gálatas 3, 10 al 14. For all who rely on the works of the law are under a curse. For it is written, "Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them." Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith, rather, the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who is hanged on a tree," so that Christ Jesus
the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we may receive the promised Spirit through faith. Amén. Fíjate, hermano, quiero marca este versículo en tu Biblia, estos versículos, porque son muy importantes. Dice el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mira el lenguaje que usa Pablo aquí, hermano. Mira el lenguaje que usa Pablo aquí. Dice que es maldito. Es por eso que los hombres nacen como malditos. En condenación. Desde que el hombre nace bajo maldición. ¿Por qué? El texto lo dice. Porque dice, maldito todo el que no permanece. No dice todo aquel que cumple o hace su mejor esfuerzo. Todo aquel que permanece. Cuando dice la Biblia todo aquel que permanece, ¿de qué está hablando, hermano? ¿Qué implica eso? Eso implica estilo de vida. Constancia. Constancia. Todo aquel que no permanece en todas las cosas, no en algunas de las cosas. No es lo más importante, sino en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿verdad? Todas las personas, hermanos, porque no podemos cumplir exactamente todos los mandamientos de Dios todo el tiempo, todos permanecen bajo condenación. Y es por eso que Jesucristo vino al mundo. No solamente para morir por nosotros, sino para cumplir esa ley. Mira, los versos que vamos a leer ahora son el corazón del Evangelio, hermano. Este es el corazón del Evangelio y de nuestra seguridad. Dice la Biblia en el verso 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. ¿Por qué es evidente que nadie puede ser justificado por la ley? Porque los justos vivirán por la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir toda la ley. Por eso Pablo dice, oye, eso es evidente. Tú no puedes cumplir la ley, ser justificado delante de Dios por el cumplimiento de la ley. Dice el verso 12. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué maldición, hermano, está hablando aquí? Maldito el que no permanece en todas estas Maldito cosas. el que no permanece en todas estas cosas para cumplirlas. Y esto es importante porque muchos hermanos cuando leen este versículo lo que leen es esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y lo que muchos interpretan es que Pablo está diciendo que la ley es una maldición y Cristo nos libró de ella. Cristo no nos vino a librar de la ley. Él vino a cumplir la ley a favor de nosotros. Y cuando dice el texto, hermano, Cristo nos redimió, nos compró, nos libró de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo cumplió, hermano, la ley de Dios a la perfección y murió, se hizo maldición, murió como un maldito en lugar de tuyo y mío, que somos los verdaderos malditos. Porque lo único que nosotros merecemos, no importa la edad que tú tengas, porque tú heredaste una naturaleza pecaminosa y tu corazón solamente piensa y maquina el mal. Lo único que tú mereces es maldición. Y tú estás bajo maldición si estás fuera de Cristo. Pero Cristo vino para redimirte, para librarte de esa maldición. Amén. Y esto, hermano, a la vez también nos ayuda a entender por qué nosotros debemos de alabar al Señor. Mira, hermano, no importa el momento que nosotros que estemos pasando.
muchas veces vamos a llorar, muchas veces vamos a sufrir, pero un verdadero cristiano no tiene excusa para no alabar a Dios aún en medio de su sufrimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo te libró de un sufrimiento mayor, el sufrimiento de estar bajo la ira de Dios. Amén. ¿Cómo no hemos de alabarle, hermano? Amén. ¿Cómo no hemos de exaltar su nombre? Amén. Por eso el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De todas las bendiciones que Dios te puede dar, la mayor de ellas es la salvación. Amén. Y a todos aquellos que están aquí, que quizás están fuera de Cristo, que no se han arrepentido de sus pecados, yo quiero decirle lo que dice la Escritura. Dice la Biblia: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de Meribá. No endurezcas tu corazón. Si tú estás fuera de Cristo, no has nacido de nuevo, esta noche dile a Dios: Dios, ten misericordia de mí y sálvame, dame un nuevo corazón. Porque de lo contrario, lo único que te espera, dice la Biblia, es una horrenda expectación de juicio. Si tú crees que estar sentado en una iglesia es aburrido, si tú crees que quizás usted que está aquí y dices: daría lo que no tengo por estar en otro lugar, si tú sigues por el camino por donde vas, espera el día final para que tú veas lo que es, como decimos en buen cubano, amor de mulado. Porque no hay nada que se pueda comparar con la ira de Dios. Y de esa ira, Jesucristo te vino a redimir. Por eso es que el autor de los Hebreos dice: el que pisotee la sangre de Cristo, rechazar a Cristo es pisotear su sangre, es pisotear su sacrificio. Es decir, te aborrezco, no me importas. Y si tú haces eso, si nosotros hacemos eso, dice el autor de los Hebreos, ya no queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio. Es por eso que si tú estás aquí, yo te ruego, como si Dios rogase por medio de mí. Si tú estás fuera de Cristo hoy, arrepiéntete de tu pecado, confiesa a Cristo como Señor de tu vida y cree en Él para que tú puedas ser salvo. Porque a menos, dice la Biblia, hermano, Jesús mismo dijo también que a menos que nuestra justicia fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaremos el reino de Dios. ¿Y quién de nosotros puede tener una justicia como la de los fariseos? Según ellos. O según ellos, claramente. Solamente Jesucristo, que Él cumplió la ley a la perfección. Exactamente. Amados hermanos, la obediencia a esta ley es personal, es exacta y es perpetua. Busca el Salmo 119, verso 89. Salmo 119, verso 89. Con este texto terminamos esta noche. ¿Quién no quiere leer, hermano? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, en los cielos. ¿a dónde? En los cielos. Eso habla, hermano, de la perpetuidad, hermano, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y de lo cual se infiere, hermano, la perpetuidad de nuestra obediencia a estos 10 mandamientos. Amados hermanos, como decía, esto solamente vamos a dejarlo aquí esta noche. Es una introducción a este capítulo, pero la mayoría de las cosas que hemos visto hoy ya las habíamos visto los miércoles. Y espero en el Señor que esto te sirva para refrescar, hermano, todo lo que hemos estado enseñando. Esta noche, hermano, a la luz de esta verdad que hemos visto en la noche de hoy, solamente podemos hacer 2 cosas. Una, darle gracias a Dios por Jesucristo, porque Él cumplió la ley a la perfección a favor de nosotros. Amén. Lo segundo que podemos hacer
Bueno, podemos hacer 3 cosas. Número 1, darle gracias a Dios por Jesucristo. Número 2, hermanos, darle gracias a Dios por su palabra, por su ley, porque ella es la norma de vida para los creyentes. Y en tercer lugar, hermano, lo que podemos hacer es arrepentirnos por no cumplirla perfectamente y pedirle al Señor que Él sea el que nos capacite para nosotros cumplir la ley de una manera que glorifique su nombre. Amén. Amén. So, vamos a orar, hermano. Cuando terminemos, hermano, salúdense y rápidamente los miembros vamos a regresar aquí que tenemos nuestra reunión. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta noche yo te ruego que ella sea prosperada para todo lo que tú la has enviado. Amén. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, promueva en nosotros, en los creyentes, santificación y devoción a ti. Amén. Y que tu palabra, Señor, en aquellos que no te conocen, promueva, Señor, salvación. Amén. Los traiga a la salvación. Amén. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos.